¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta media hora de primera edición. Soy Sebastián Aguirre y juntos revisaremos las informaciones más relevantes de esta jornada. Y entre ellas, una que ha hecho noticia acá en el país, ha dominado la pauta. Un 14,4% registró el índice de pobreza en Chile en 2011, según la última encuesta CACEN. El resultado en 2009 había sido un 15,1%. Luego de que se diera a conocer esta cifra, el presidente Sebastián Piñera aseguró que su propósito es erradicar la extrema pobreza antes del fin de su mandato. Vamos a profundizar en este tema tomando contacto con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar junto a CNN Chile. Hola, Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, ministro. Primero, ministro, queríamos profundizar un poco en los detalles de esta encuesta, aunque si bien se van a conocer en unos días más el detalle más micro de este informe. ¿Cuáles son las razones a las que usted atribuye este descenso en la pobreza acá en Chile? Bueno, yo creo que en primer lugar esta es una muy buena noticia. Estamos muy contentos porque hoy día hemos sabido que entre el año 2009 y el año 2011, noviembre a noviembre de cada año, hay 150.000 chilenas y chilenos que han salido de la extrema pobreza, y eso es un motivo que nos hace a todos estar muy contentos en el gobierno, me imagino que en todo el país, porque es una muy buena noticia que gente que haya estado en una condición tan complicada como vivir en extrema pobreza, vivir en indigencia, haya podido salir. ¿Por qué ha ocurrido esto? Fundamentalmente porque en esta economía, a pesar de haber tenido dos hechos negativos, los dos hechos negativos, el terremoto que aumentó la pobreza en alrededor de 3 puntos, y el segundo hecho negativo es el aumento del precio de los alimentos entre 2009 y 2011, que superó el 10%. A pesar de esto, la creación de empleo, 700.000 nuevos empleos, el crecimiento económico han permitido contrarrestar, porque con crecimiento se crea empleo, y con los empleos, estos 700.000 empleos, se ha reducido la tasa de desempleo fuertemente, los salarios están aumentando sobre el 6%, y eso a la vez, en conjunto con las políticas sociales que implementa el gobierno, han permitido esta disminución de la pobreza. Quiero decir que este es uno de los más sentidos objetivos del gobierno del presidente Piñera, que es terminar con la extrema pobreza antes del fin de este mandato. No hemos ganado todavía la batalla, porque todavía tenemos que seguir trabajando intensamente, pero estamos reconfortados de saber que vamos en línea con este objetivo de eliminar la extrema pobreza. 12 de las regiones del país lograron una reducción en sus tasas de indigencia o extrema pobreza. Por tanto, creo que es una muy buena noticia, es algo que nos llena de alegría, pero que nos llama a perseverar, porque hemos ganado esta batalla, pero la guerra contra la pobreza todavía no está ganada. Ministro, sin embargo, aunque hay una mejora frente al año 2009, frente a la referencia previa, que era la del 2006, hay un aumento, estamos todavía 1,3 puntos, 0,7 puntos por sobre el indicador que se registró en la encuesta CACEN del año 2006. ¿Retrocedimos en ese sentido en una perspectiva un poco más de largo plazo? Todavía no hemos superado el punto más bajo, pero lo que es muy notable es que la reducción de la pobreza que había funcionado por más de de casi 2 décadas de reducción sistemática de la pobreza se había interrumpido el año 2009 y ahora ha continuado el año 2012, o el año 2011. Vamos a tener una nueva medición el año 2012, pero esta reducción, y quiero sí remarcar que la tasa de extrema pobreza o indigencia hoy día es la menor en toda la historia de esta medición, porque estamos en 2,8% de extrema pobreza, y eso sin duda que es mejor que la que había incluso en la medición anterior del año 2006, porque ahora hay que decir que vamos a hacer las encuestas anuales. Nos hemos demorado, entre el 2009 y el 2011 se tomó 2 años, la anterior se tomó 3 años en hacerse, ahora vamos a tener la frecuencia anual de medición de pobreza para seguir controlando, implementar políticas como el ingreso ético familiar, que nos va a ayudar a poder derrotar la pobreza y la indigencia. Ahora hay que recordar que la derrota de la pobreza es un objetivo para esta década, pero no para este gobierno, a diferencia de la extrema pobreza, que sí esperamos poder erradicar, es decir, disminuir a menos de 1% al fin del gobierno del presidente Piñera. ¿Y usted cree que se podría alcanzar esa meta efectivamente, ministro, considerando que en esos grupos, en la medida en que van disminuyéndose los niveles de extrema pobreza, la política pública se hace mucho más difícil de llegar precisamente a aquellas personas que todavía permanecen en esa condición? Es que políticas, en primer lugar,
el crecimiento económico, la creación de empleo, no solo está tocando a toda la población, les llega a todos. Efectivamente hay sectores que necesitamos un empuje adicional, y ahí tenemos, en conjunto con la creación de empleo, la mejora de los salarios, el crecimiento económico, tenemos el ingreso ético familiar, que está justamente orientado a esos grupos, los grupos de menores ingresos, donde hay transferencias por esfuerzo, transferencias por logros, por metas que se consiguen. Por lo tanto, no solamente es entregar algo, sino que es entregarlo contra la responsabilidad de las personas y el esfuerzo individual. Y eso a nosotros nos llena de gusto poder estar trabajando en esta política y recibir este espaldarazo que es esta primera medida de reducción de pobreza y particularmente de indigencia, porque el resultado es bastante notable en materia de extrema pobreza. Ministro, han surgido, pese al avance, digamos, en esta materia, han surgido algunas críticas, algunas, por ejemplo, relacionadas con la metodología que se ocupa para medir la pobreza actualmente. Usted ya hacía referencia a los cambios que vienen ahora, pero, por ejemplo, Rodrigo Jordán, presidente precisamente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, decía que esto era como hacerse un poco de trampa, porque la medida estaba muy baja, la vara estaba muy baja en la comparación. ¿Concuerda usted con ese diagnóstico respecto a la metodología? Bueno, yo lo único que puedo decir es que esta es la misma metodología que se viene usando en forma consistente. Esto es medir con el mismo termómetro la pobreza. Sin duda siempre vamos a estar disponibles a mejorar la metodología, pero por otra parte hay que considerar que si nos medimos con el mismo termómetro anterior, que significa utilizar, esto está basado en las canastas básicas de consumo, en la canasta básica de alimentos, y hay que reconocer que lo que estamos haciendo es justamente actualizar el costo de la canasta básica de acuerdo a lo que cuesta consumir esa canasta. Entonces, es la misma metodología, que esta metodología puede ser superada y puede ser mejorada sin duda, pero estamos midiéndonos con el mismo termómetro. Y con esa medición hemos logrado reducir la pobreza y en particular la indigencia. Y quiero hacer un punto especial en lo siguiente: el hecho de que Chile pueda seguir creciendo, pueda seguir generando empleo. Esto es plenamente consistente con nuestra derrota de la pobreza, y por eso es que este objetivo, para que el país pueda seguir progresando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir generando empleos, mejorando los salarios, y esto es parte de nuestro desafío. En un mundo convulsionado, que Chile crezca es el mejor antídoto contra la pobreza. Que Chile crezca, que Chile cree empleo, que la gente encuentre oportunidades. Esa es la gran receta, que tiene que ser complementado con las políticas sociales, sin duda, pero que tiene como base una economía dinámica, un país que crece, y incluso en un escenario tan complejo como el que todos sabemos que está viviendo en el mundo. Pero, ministro, sin metodología alguna, solo viendo las cifras en general, considerando el crecimiento que hubo desde el año 2009 hasta el año 2011, dentro del gobierno de Sebastián Piñera el promedio ya supera el 6%, ¿no parece un poco lento el avance de 0,9 puntos en el índice de pobreza, considerando esos niveles de crecimiento? No, lo que pasa es que estamos hablando de 0,9 puntos cuando estamos reduciendo desde la tasa desde el 3,7 al 2,8, que es la tasa de indigencia. Por lo tanto, siempre es muy difícil avanzar a esos niveles, porque ya tenemos los niveles de extrema pobreza reducidos a tasas bastante bajas. De ahí el esfuerzo tiende a ser mayor. Nosotros esperamos poder seguir a este ritmo, a esta tasa, y así poder estar en menos de 1%. Hay que pensar que eliminar la indigencia es un desafío mayor, es una meta muy exigente, es una meta que se puede lograr, pero hay que estar consciente que es una meta difícil de lograr. Y creo que en la medida que podamos seguir creciendo, podemos llegar hacia el 2014, que esté garantizado por ningún motivo. Y por eso yo también pienso que es muy importante pensar que es esta responsabilidad, que tenemos que tener responsabilidad para que esta economía siga creciendo y no intentar hacer medidas que de repente son pan para hoy, hambre para mañana. Lo que tenemos que hacer es que este progreso que hemos conocido hoy día sea un progreso consistente, un progreso permanente, que la gente salga de la pobreza en forma consistente y que no tengamos un revés de fortuna y que de repente esta buena noticia después se desdibuje. Por lo tanto, para eso necesitamos perseverar, mantener el rumbo. Ministro Larraín, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile para analizar este relevante tema. Muchas gracias. Encantado. Buenas noches.